Comentario Marcos capítulo 9 y 10. Capítulo 9. Jesús se encaminaba a Jerusalén para morir. Mientras los 12 iban con él, tuvieron una diversidad de experiencias en preparación para el ministerio que tenían por delante. La comprensión de esas experiencias registradas en este capítulo nos ayudará en nuestro ministerio hoy. Una confirmación de esperanza. Versículos 1 al 13. El versículo 1 se debe colocar en el capítulo 8 porque es el clima de las palabras de nuestro Señor acerca del discipulado y donde promete su regreso en gloria. Él confirmó estas palabras al mostrarle a Pedro, a Jacobo y a Juan esa gloria prometida. Juan capítulo 1, versículo 14, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 18. Esta es la única ocasión que se registra durante el ministerio de nuestro Señor en que Él reveló su gloria interna para que otros la vean. Fue en realidad una confirmación del reino que Dios había prometido a su pueblo Israel. Mateo capítulo 16, versículo 28. Moisés representaba la ley y Ariel los profetas, y ambas cosas se cumplieron en Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículos 1, 2. Y Malaquías capítulo 4, versículos 4 y 5, Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Ellos hablaban con nuestro Señor sobre su muerte, partida o éxodo. Lucas capítulo 9, versículo 31, que se cumpliría en Jerusalén. La cruz es el tema de las conversaciones celestiales y de la alabanza en el cielo. Apocalipsis capítulo 5. Los discípulos se quedaron dormidos. Lucas capítulo 9, versículo 32. De modo que las palabras de Pedro brotaron de la confusión y el temor. Cuando uno está confundido y con temor, es mejor quedarse callado. Y hace Proverbios capítulo 18, versículo 19. Al sugerir que se quedaran en el monte en gloria, Pedro estaba estorbando de nuevo los planes de nuestro Señor de ir a la cruz. Mientras que una nube de gloria cubría la escena, la voz del Padre interrumpió a Pedro y con suavidad lo reprendió. Óiganle, es una orden que debemos obedecer hoy. Podemos confiar en la palabra de Dios. Imagínese tener esta gran experiencia y no poder contarla a nadie. Versículo 9. Sin duda que los otros 9 discípulos le preguntaron lo que había ocurrido en la montaña, pero tuvieron que permanecer en silencio. Vieron la gloria del Hijo y se les recordó la confiabilidad de las Escrituras y la realidad del reino. También sus preguntas recibieron respuesta. En un sentido espiritual, Juan el Bautista era el Elías prometido a Israel. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 5 y 6. Lucas capítulo 1, versículo 16 y 17. Juan capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 17, versículo 13. Una demostración de fe. Versículos 14 al 29. Entre tanto que Pedro, Jacobo y Juan estaban experimentando la gloria de Dios en la montaña, los otros 9 discípulos estaban metidos en una situación bochornosa en el valle. Un padre afligido había traído a su hijo endemoniado, sordo y mudo, versículo 25, a los discípulos para que lo sanaran, pero ellos no habían podido echar fuera el demonio. Jesús les había dado este poder.
Romanos capítulo 3, versículo 15, capítulo 6, versículo 7 y 13. Ellos no pudieron librar al muchacho. Por supuesto, los líderes religiosos estaban divirtiéndose de lo lindo, discutiendo con los discípulos. Versículo 14, y tratando de desacreditarlos ante la gente. Jesús libró al muchacho, pero el demonio hizo un último intento de destruirle. Versículo 26, Lucas capítulo 9, versículo 42. A menudo, justo antes de la liberación, el diablo parece obtener una gran victoria, pero el Señor al final gana la batalla. ¿Por qué fallaron los discípulos debido a su incredulidad? Versículo 19. Versículo 23, capítulo 17, versículo 20, y su falta de oración y disciplina. Versículo 29, al parecer durante la ausencia del Señor los hombres se habían descuidado en su andar espiritual. Cuán importante es estar con vigor espiritual. Uno nunca sabe cuándo alguien necesitará ayuda. La falta de fe de los discípulos fue una gran preocupación del Señor. Una afirmación de amor. Capítulo 9, versículo 30 al 50. El amor de Cristo por los pecadores, versículo 30 al 32. Esta es la segunda vez que Jesús les habló abiertamente a los 12 respecto a su cercana muerte y resurrección, pero ellos todavía no podían captar lo que les estaba diciendo. El verbo será entregado indica que su muerte no era un accidente o asesinato, fue el resultado de un plan divino. Amarnos unos a los otros. Versículo 33 al 37. Jesús habló sobre el sufrimiento y la muerte, pero los 12 arguían sobre quién sería el más grande. Entendieron mal la enseñanza de Jesús. Vivían en una sociedad en la cual la posición y el poder eran importantes y pensaron que el compañerismo cristiano funcionaba de la misma manera, incluso en el aposento alto. Antes de que Jesús fuera a la cruz, los 12 todavía debatían sobre cuál de ellos era el número 1. Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30. Dios quiere que seamos como niños, pero no con niñerías. En el arameo que Jesús habló, niño y siervo, en la misma palabra. La verdadera grandeza se halla no en el rango o posiciones, sino en el carácter y el servicio. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 13. Amar a los que están fuera de nuestro círculo. Versículo 38 al 41. Juan pensó que impresionaría a Jesús con su celo, pero el Señor cariñosamente le reprendió por su falta de amor y discernimiento. ¿Por qué los 12 pensaban que eran los únicos que servían a Jesús? Y los 9 que habían quedado abajo se habían olvidado de su fracaso al no poder echar al demonio fuera del muchacho. Cuán a menudo criticamos a otros por los éxitos que no podemos conseguir nosotros mismos. El versículo 40 y Mateo capítulo 12, versículo 30, juntos nos enseñan que la imposibilidad de la neutralidad con respecto a Jesús. Si no estamos con Él, estamos contra Él, y si no estamos contra Él, estamos con Él. Es peligroso hacerse la idea de que nuestra comunión es la única que
que es correcta y la única que Dios bendice y usa. Amar al perdido, versículo 42 al 50. Esta es la más larga y la más asombrosa advertencia que da nuestro Señor sobre el castigo futuro. Si no estamos sirviendo a otros, versículo 35, podemos hacer que otros tropiecen, versículo 42, y esto puede llevarnos a condenación eterna. Debemos tratar drásticamente con el pecado en nuestras vidas, tanto por causa nuestra como por causa de otros, porque el fuego del infierno es real y eterno. Jesús comparó el infierno con un horno. Mateo capítulo 13, versículo 42, con fuego que no se apaga. La imagen aquí es el valle del hijo de Hinnom y las afueras de Jerusalén, donde se echaban las inmundicias de la ciudad. Segunda Reyes capítulo 23, versículo 10, Isaías capítulo 66, versículo 24, se quemaban y comían los gusanos. La palabra griega para infierno, Gehenna, procede del hebreo Ge, Hinnom, o sea, el valle de Hinnom. El infierno es un lugar real y las almas perdidas sufrirán allí por siempre. ¿Amamos a los perdidos o solo estamos preocupados por ser el mayor? El pueblo de Dios en verdad será salado con fuego. Sufrirán persecución, versículo 49. Y es importante que nosotros nos salemos nosotros mismos. Mantengamos verdadero carácter cristiano e integridad. Mateo capítulo 5, versículo 13. Los creyentes que leían el Evangelio de Marcos durante la feroz tribulación bajo Nerón deben haberse sentido estimulados por lo que Jesús dijo aquí. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12.